Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre la conciliación bancaria. Vamos a intentar resolver todas las dudas que normalmente se plantean relacionadas con la conciliación bancaria en Holded. Y vamos a explicar un poco desde el principio, incluso para aquellos que no tenéis ningún tipo de conocimiento, sobre qué es la conciliación bancaria y cómo realizarla, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un chat en el que podéis ir haciendo preguntas. Como somos bastantes, seguramente no podré responderlas todas y menos al momento, pero al final de la sesión haremos un repaso de las preguntas e intentaré resolverlas, si no puedo todas, las que sean más frecuentes, ¿vale? Entiendo que se me oye bien y que se ve bien, si no me decís lo contrario. Así que vamos a empezar, ¿vale? La conciliación bancaria la tenemos en tesorería, y en concreto en los bancos o pasarelas de pago, que son aquellas cuentas de tesorería que son susceptibles de ser conciliadas, ¿vale? ¿Qué es la conciliación bancaria para aquellos que no tienen ningún tipo de conocimiento? La conciliación bancaria consiste en asegurarnos que todos los movimientos de nuestro extracto bancario los hemos trasladado a nuestra contabilidad. De hecho, bueno, tradicionalmente pues esto se hacía imprimiendo el extracto bancario, subrayando los movimientos cada vez que los contabilizábamos en nuestro programa de contabilidad. Al tener esta funcionalidad de poder importar los movimientos, que aunque no sea la materia que estamos tratando, vamos a repasarlo, ¿vale? Cuando nosotros empezamos en Holded, no tenemos por defecto ninguna cuenta de tesorería creada, y en concreto el banco, si vamos aquí, creamos un banco, podemos buscar de entre las entidades que nosotros ofrecemos, que son, si no me equivoco, ahora más de 54, o sea, están casi todas. Buscamos la entidad en la que nosotros tenemos la cuenta. Seleccionamos, por ejemplo, es muy importante que veremos, por ejemplo, Banco Pastor o Banco Sabadell tienen un acceso diferente para las cuentas que son de empresa y las cuentas que son particulares. Si nosotros queremos conectar un producto bancario de empresa, hemos de hacerlo seleccionando correctamente la entidad, porque si no, no nos funcionará, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la seleccionaríamos, pondríamos nuestras claves y le daríamos a siguiente, y así pues nos chuparía el extracto bancario, ¿vale? Algunos me decís que no me oís. Voy a asegurarme. Sí. Vale. Bueno, comprobamos que se oye bien. Aquellos que no me oís, mirar si podéis subir el volumen de vuestros auriculares o de lo que estéis utilizando para reproducir el audio, ¿vale? Pero en general lo hemos comprobado y se oye bien, ¿vale? Entonces volvemos, una vez tengamos nuestra cuenta de banco creada y le hayamos dado a sincronizar, y en este caso me sale importar porque al ser pues una cuenta de demo para poder hacer este webinar, yo los he importado a través de Excel, ¿vale? Ofrecemos esta funcionalidad de sincronizar los movimientos directamente desde el banco, pero también, si queremos, podemos importar los movimientos a través de Excel, ¿vale? Es muy sencillo, descargamos la plantilla, ponemos los movimientos y los importamos. Este importador, es importante recordar que importará todo aquello que pongamos en el Excel. Si duplicamos movimientos, nos los duplicará porque no hace una comprobación de movimientos, ¿vale? Entonces hemos de asegurarnos que lo que estamos importando no lo hemos importado previamente. Entonces, una vez tenemos ya pues todos nuestros movimientos del extracto importados, nos aparecerá este icono de la nube cuando sean movimientos importados y no sincronizados. Y esto lo mostramos, ¿por qué? Porque pese a que ahora realmente funciona muy bien la sincronización con los bancos, como no es una cosa que depende directamente de nosotros, a veces algunas entidades pueden hacer alguna actualización o pueden tener el sistema caído durante algunos minutos y puede haber algún fallo de sincronización y necesitamos trabajar, por lo que decidimos importar esos movimientos para poder trabajar. Entonces, en este caso podríamos identificar aquellos que hemos importado a través de Excel con este icono. Los que hemos sincronizado con la funcionalidad de sincronización, no aparecerá el icono, ¿vale? Entonces será fácil identificar los movimientos como han sido traídos a Holded, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Intentaremos a reconciliar. Y aquí tendríamos todo nuestro extracto bancario, ¿vale? Todos los movimientos, tenemos varias pestañas, serían los movimientos pendientes de conciliar, es decir, estos todavía no los hemos gestionado, no sabemos si están en la contabilidad o no están,
pero no los hemos gestionado, ¿vale? Aquí tendríamos los que son parciales, es decir, cuando nosotros hacemos en alguno de estos movimientos una conciliación, puede ser que contabilicemos la transacción completa o contabilicemos solo una parte de la transacción. En ese caso, esta transacción se quedaría parcialmente conciliada y la podríamos localizar aquí, ¿vale? Luego tenemos una pestaña para mostrar todos los movimientos que ya hemos conciliado, una pestaña para mostrar todos los movimientos, ya sean conciliados o no conciliados, y por último una pestaña en la que nosotros podemos aquí pues marcarnos con esta banderita, y esto puede tener diferentes utilidades, ¿no? Pues desde que nosotros nos pongamos esta marca a movimientos que queremos consultar con nuestro asesor o nuestro contable, hasta movimientos que queremos revisar más tarde, o bueno, la verdad que la utilidad es, cada uno puede elegir para qué lo quiere utilizar, pero sería como marcar movimientos que luego encontraremos aquí. Esta banderita que vemos aquí se coloca pues seleccionando el movimiento desde la casilla, y en este caso me sale desaparcar porque está aparcada, ya tiene esta banderita que nosotros le llamamos aparcar, pero si no, vamos a verlo en un movimiento que no esté, yo lo selecciono y me da esta posibilidad de aparcar, ¿vale? Esto está pensado para dejar movimientos para más adelante y que los tengamos aquí pues localizables, porque los queremos comentar, pues como decía, con nuestro asesor o con nuestro contable para saber exactamente cómo hemos de contabilizar ese movimiento, ¿vale? Entonces, nosotros pues cuando ya tenemos la cuenta de Holded activa, hemos empezado a trabajar, tenemos facturación emitida o recibida, es posible que podemos encontrarnos en varias situaciones, ¿no? Pero podemos tener facturas, por ejemplo, facturas de venta que no hemos cobrado. Y aquí nos encontraremos el cobro y lo que querremos es buscar esa factura para que automáticamente nos contabilice ese cobro y nos lo relacione con esa factura. Puede ser que lo hayamos cobrado, o sea, hayamos cobrado esa factura y lo hayamos contabilizado en Holded, pero todavía no lo hayamos punteado con el banco, ¿no? Hay diferentes casuísticas, pero lo primero que nosotros ofrecemos, que es una funcionalidad bastante chula, es esta varita mágica. Es una varita de recomendaciones, que si yo la clico, en este caso me aparecen 3. ¿Y por qué me aparecen 3? Porque pues aquí a la derecha me van a aparecer aquellos documentos, ya sean facturas, ya sean cobros o pagos, que yo tengo en Holded contabilizados y que tienen algún tipo de coincidencia con movimientos de mi extracto bancario, de esto que tendríamos aquí en la izquierda, ¿no? Entonces el sistema me lo propone. Por ejemplo, yo en este caso tengo aquí este movimiento de compra a Amazon de menos 94 euros y en efecto tengo una factura de compra de este mismo importe. Por eso el sistema me lo recomienda para que yo en un clic pueda hacer esta conciliación, ¿no? En este caso estaríamos relacionando, repito, un cobro que yo tengo en el banco con una factura de compra, ¿vale? Esto lo que va a hacer varias cosas, ¿no? Lo primero que va a hacer es contabilizar este cobro. Este cobro lo contabiliza y lo puntea, de manera que yo ya sé que este cobro lo he contabilizado en Holded. Pero además, como yo lo he relacionado directamente contra la factura, no solo lo contabiliza, sino que lo contabiliza y lo asocia a esta factura para que cuando yo abra esta factura ya vea este cobro asociado y no sea simplemente un cobro que en la contabilidad pues me cuadra porque está asociado a la cuenta de proveedor adecuada, sino que también está asociada directamente a esa factura en concreto, ¿vale? Y en estos dos casos pues sería un poco lo mismo. En este caso sería también un pago de perdón, aquí estaba hablando de un pago. Esto sería un cobro de una factura contra una factura. Y en este caso sería diferente porque aquí pues yo tengo un cobro de una factura y aquí en este caso tengo un cobro de una factura y aquí me está sugiriendo que lo concilie contra el cobro que yo ya he contabilizado. O sea, en este caso es una casuística diferente, ¿no? Yo en su día emití una factura, esta factura, la F18004, y además lo contabilicé. Es decir, en ese momento pues di de alta en mi contabilidad en Holded este cobro, de manera que esa factura tiene su cobro asociado y está el ciclo cerrado, ¿no? Entonces lo que me propone Holded es decir, bueno, pues este movimiento que tú tienes aquí en el banco, yo le encuentro una coincidencia con un cobro que tienes contabilizado y todavía no está conciliado. Es decir, tú lo has contabilizado contra esta cuenta bancaria en concreto, pero nunca lo has punteado contra un movimiento. De manera que si nosotros tenemos la contabilidad ordenada, todos los cobros que yo contabilice en Holded en una cuenta bancaria, en mi contabilidad, tienen que estar asociados a algún movimiento de mi extracto bancario. Esa es la manera en la que yo me aseguro que no he contabilizado cobros por error y que además todos los cobros que realmente yo tengo en mi extracto bancario están contabilizados en la contabilidad y tienen relacionados ese movimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta parte de recomendaciones? Es muy sencillo. Yo le daría
Me preguntan, en este caso podría ser que se duplicara la contabilidad del movimiento. A ver, la duplicación es complicada, o sea, tendríamos que hacerlo bastante voluntariamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo en este caso que estábamos hablando, ¿no? Esta factura, la F18.4, está cobrada. Entonces, ya no me va a, por ejemplo, si yo me fuera aquí a cualquier ingreso, aquí en ventas me van a aparecer todas las facturas que yo tengo pendientes de cobrar, ¿vale? Esa factura, como está cobrada, no me va a aparecer aquí, de manera que no me va a dejar volver a contabilizar de forma automática este cobro, ¿no? Entonces, es difícil duplicarlo. Tendríamos que hacerlo bastante voluntariamente. Pues desde el banco diría que es casi imposible. La única manera de duplicarlo involuntariamente sería haciendo un asiento contra alguna de las cuentas, pero entonces tendríamos ese cobro que ya habríamos contabilizado pendiente de puntear. Luego iremos al apartado de pagos y cobros para comprobar esto, ¿vale? Manuel, ahora cuando acabe yo te respondo a estas preguntas. Volvemos a la varita mágica y vamos a ver qué pasa con esto, ¿vale? Yo me hace esta recomendación, más o menos por la información que me está mostrando aquí, me parece que esto es adecuado y yo le doy OK y ya me lo quita y me lo genera, ¿vale? Si yo ahora me voy a esta compra, veo que en efecto pues ya me lo ha conciliado al 100% y me lo ha relacionado con esta factura de compra, ¿vale? Si yo abro esta factura de compra, como veo, ya me sale que está pagada y me ha contabilizado este pago, de manera que aquí tendría este ciclo cerrado, ¿vale? Esta operación es sencilla porque coincide con el mismo importe, era una factura de compra que yo tenía pendiente de pagar, o sea que digamos es de las operaciones sencillas que nos podemos encontrar en el momento de hacer conciliación, ¿vale? En estos dos movimientos la casuística es la misma, por lo tanto no lo voy a repetir porque es muy sencillo y vamos a explorar quizás situaciones un poco más complejas, ¿vale? Pero sería ir dándole al OK y ya te iría haciendo pues toda la operación, ¿vale? Entonces aquí pues he importado diferentes movimientos para ver diferentes casuísticas. Hemos utilizado la varita que nos hará esto que yo he explicado, ¿no? Luego nos podemos encontrar pues un cobro de una factura que no he contabilizado el cobro, por lo tanto está pendiente. Me va a aparecer en ventas, ¿no? Son facturas pendientes de cobro y yo puedo buscar desde aquí, en este caso solo tengo una, entonces es muy sencillo. Si tuviese muchas, pues podría localizar, podría poner importe, podría poner, pues si tuviese aquí algún tipo de referencia o algún tipo de nombre o algo que me diesen en la descripción del extracto bancario para localizar. Y entonces es tan sencillo como decir, vale, pues este movimiento pertenece a esta factura. Y ya me ha hecho la conciliación, como hemos visto desde la varita, lo mismo, simplemente he tenido que hacer ese clic. Voy a ver aquí la conciliación y en efecto pues la factura ya me ha pasado a un estado de cobrada y me ha relacionado correctamente a la factura este cobro, ¿vale? Tomás, ahora luego explicaré esta conciliación en dos partes. Ya veréis que es muy sencilla, ¿vale? Vuelvo a mis movimientos pendientes, ¿vale? Aquí puedo tener, por ejemplo, un ingreso de caja, ¿no? Aquí esto es quizás una de las operaciones que empiezan a ser algo un poco más complejas si no hemos realizado conciliación bancaria anteriormente. Este ingreso de caja, ¿qué significa? Que yo tenía en una cuenta de tesorería de caja 300 euros que los he ido al banco y los he ingresado, ¿vale? Entonces, ¿cómo reflejo yo esto en mi contabilidad? Pues muy sencillo. Yo, si ya he contabilizado en Holded esta salida de caja, yo tendría que tener en cobros esta transacción, ¿vale? Como veo que no la tengo, significa que yo todavía no he hecho nada. Yo fui al banco, los puse, pero en Holded no hice nada, ¿vale? Entonces, como lo tengo pendiente, yo desde aquí voy a crear, no es ni una factura, no es ni un ticket, al final es una transacción y esa transacción la contabilizaremos como un asiento, ¿vale? Entonces yo aquí buscaría la cuenta de caja, en este caso pues tengo varias, y seleccionaré esta cuenta de caja y haré el asiento. Y entonces pues ya me queda correctamente conciliado el ingreso de caja. Luego iremos a la parte de contabilidad y de cobros y pagos para ver cómo este asiento pues deja regularizada la situación, ¿vale? Y nuestra contabilidad ordenada. Entonces, ahora hemos visto ya pues cómo relacionar transacciones del banco, o sea, cobros y pagos, contra facturas que están pendientes y por tanto nos genera el cobro o el pago y nos lo relaciona ese documento. Hemos visto también cómo crear una transacción directamente desde el banco, una transacción que no hemos contabilizado todavía y la podemos crear a través de un asiento. Ahora vamos a ver el caso que explicaba antes de una factura, que si yo me voy a ventas, no tengo ninguna factura pendiente de cobrar, ¿no? Entonces, claro, aquí pues podemos no entender por qué tengo este cobro y no encuentra ninguna factura pendiente. Y es que, como explicaba antes, esta factura ya hemos contabilizado el cobro, de manera que vamos a tener que ir a buscar los cobros. De hecho, si os fijáis,
cuando yo selecciono este movimiento, anteriormente ya me abría la pestaña de cobros, ¿no? Entonces, en este caso, yo localizo este movimiento y digo, vale, pues como veo, es la misma factura y este es el cobro de esta factura. O sea que yo ahora voy a conciliar directamente contra el cobro y no contra la factura, porque este cobro ya lo tenía contabilizado, ¿vale? Entonces le doy y otra vez, como en las transacciones anteriores, pues me ha hecho toda la relación, me lo deja visible para que yo lo pueda consultar y pueda desconciliar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, ya hemos visto 3 escenarios de diferentes transacciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, me preguntabais, ¿qué pasa si tengo una factura en 2 partes? ¿Vale? Es muy sencillo. No me he preparado el ejemplo, pero, por ejemplo, voy a coger esta factura de 1.200 euros, ahí este cobro, perdón, de 1.200 euros, y voy a hacer una factura de 2.400 para que podamos hacer esta simulación de 2 cobros de una sola factura, ¿vale? Yo me voy a crear una factura muy rápido, sin darle ningún tipo de detalle, porque solo lo utilizaremos para hacer este ejemplo. Es una factura de total 2.400 euros. Podría poner 3.000 porque para el ejemplo no influye, ¿no? Pero entonces me vuelvo a tesorería, me vuelvo al banco, vuelvo a reconciliar y voy a coger este movimiento de 1.200 euros y localizo esta factura de 2.400, ¿no? Bueno, en realidad esto es un cobro que yo quiero relacionar a esta factura. No se va a saldar por completa la factura, pero el movimiento sí. Entonces, si tuviésemos, imaginemos, 2 movimientos de 1.200, yo cogería el primero, lo relacionaría. Este movimiento, como me ha podido asociar los 1.200 euros contra la factura, porque la factura tenía un importe superior, me lo ha asociado entero. Si yo abro la factura, veo que tengo 1.200 euros pendientes, pero este cobro me lo ha contabilizado correctamente. Yo vuelvo a pendiente, imaginemos, pues vamos a utilizar otro movimiento, ¿no? Pero que este de 500 también hace referencia a esta factura. Como vemos, la factura me sigue apareciendo, porque todavía no está cobrada al 100%. Entonces, y de hecho aquí me lo muestra, ¿no? Entonces, yo le doy aquí y me ha podido asociar otra vez estos 500 euros, porque la factura sigue teniendo un importe superior a la suma de estos 2 importes, ¿no? Y así yo lo iría haciendo, iría relacionando cobros contra la factura hasta que esta factura quedase 100% saldada, ¿vale? Entonces así es como realizaríamos, ya sea en ventas o en compras, porque el funcionamiento es el mismo, cómo conciliar varios movimientos contra un solo documento, ¿vale? Entonces, me preguntáis, ¿cómo se haría si tuviera, por ejemplo, yo cobro un dinero, pero ese dinero todavía no tengo ninguna factura emitida, ¿no? Es un pago a cuenta o, bueno, sí, básicamente un pago a cuenta, ¿no? Ahora estamos desarrollando un botón para poderlo hacer más rápido y no hacerlo a través de un asiento. O sea, ahora podríamos hacer un asiento, buscar el cliente y nos contabilizaría este pago a cuenta del cliente, ¿vale? Pero como la parte de los asientos intentamos evitarla para que pues cualquier usuario, aunque no sea un contable, pueda hacer las cosas, ahora vamos a permitir contabilizar cobros y pagos directamente desde el banco. Pero mientras no lo hagamos así y no utilicemos los asientos, para hacer este caso en concreto que nosotros hablábamos, pues vamos a imaginar que estos 450 euros son un pago a cuenta, pero todavía no hemos emitido la factura, ¿no? Entonces, nosotros esto lo podemos hacer, volveríamos a tesorería, iríamos a pagos y cobros. Aquí me va a aparecer una lista de todos los pagos y cobros o transacciones económicas que yo he ido contabilizando y me da un poco la información sobre el estado, sobre las cuentas asociadas, etcétera, ¿no? Entonces yo en este caso podría decir, oye, pues mire, yo he cobrado 450 euros de este cliente, de este banco. Y entonces pues tengo este cliente que me ha pagado 450 euros, pero están pendientes, es decir, no tienen asociada ninguna factura y de hecho aún no los he conciliado, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría, porque todavía no he emitido la factura y la pregunta iba en el sentido de me encuentro este movimiento en el banco, ¿no? Yo conciliaría este pago a cuenta contra el cobro que yo he contabilizado, ¿vale? No tiene ningún documento asociado, pero como mínimo a nivel de cobro yo ya tendría el movimiento contabilizado y conciliado, ¿vale? Y este movimiento ahora no se queda en el aire, ¿no? O sea, contablemente está asociado a la cuenta de un cliente. Según nuestra contabilidad, nosotros le debemos dinero a ese cliente porque todavía no hemos emitido ningún documento que justifique ese cobro, ¿no? Y entonces en el momento vamos a hacer el ejemplo de que emitimos finalmente esta factura, ¿no?
Entonces vamos a seleccionar el cliente y vamos a hacer una factura por valor de 900 euros. ¿No? Entonces yo ahora tengo esta factura de 900 euros que está 100% pendiente. Entonces yo aquí puedo contabilizar cobros, pero también puedo buscar cobros a cuenta, ¿no? Desde esta lupa, si yo la clico, me va a enseñar esos cobros que aún no se han asociado a ningún documento, o sea, es decir, que están pendientes, que ese cliente nos ha dado dinero, pero todavía ese dinero no estaba relacionado a ninguna venta que nosotros la hayamos realizado o como mínimo contabilizado. E incluso aquí en movimientos pendientes también nos van a aparecer facturas rectificativas pendientes. Es decir, a veces pues puede ser que nosotros emitamos o recibamos una factura rectificativa y esa factura rectificativa o bien la debemos o bien nos la deben. Entonces aquí también podríamos saldar una factura con una rectificativa, ¿vale? Sería un saldo al final a cuenta que tendría ese cliente. Entonces si yo lo selecciono, como vemos, pues ya me contabiliza este cobro a esta factura y solo tendría pendiente de cobro esto, ¿vale? Y entonces esto sería la manera de cómo contabilizamos pagos a cuenta, ¿vale? Entonces volvemos al banco y vamos a seguir aprendiendo pues otras funcionalidades que podemos hacer desde el propio banco. Desde el propio banco también podemos crear, ¿vale? Es más, hay muchas cosas que nosotros recomendamos crear desde el banco porque crearlas en Holded y luego conciliarlas es un doble trabajo que no tiene mucho sentido. Y voy a poner el ejemplo de las comisiones bancarias, ¿no? Que pues es un tipo de transacción, o ya sean comisiones bancarias o, por ejemplo, ingresos de PayPal o transacciones de estas que tienen mucho volumen y al final son meramente contables, pues es muy útil hacerlo desde aquí. Por ejemplo, si tuviese muchísimos movimientos, yo podría localizar todas las comisiones bancarias desde aquí. Entonces yo las selecciono todas y puedo crear de todas estas transacciones un solo documento, pero al final, pues mira, yo veo que son todas de enero y como no quiero contabilizar individualmente a nivel documento, ¿vale? Luego los pagos sí que van a estar contabilizados por separado porque al final van a reflejar la realidad de nuestro banco. Pero a nivel de documento yo quiero unirlas todas, ¿no? Tener un solo concepto que sean comisiones bancarias, por ejemplo, de enero. Entonces yo podría ir aquí. Como no tengo factura, lo voy a contabilizar como un ticket. Le llamamos ticket, pero no es necesariamente un ticket de gasto, ¿no? Sino que al final es cualquier compra, cualquier transacción recibida de la cual no tenemos factura y por tanto no nos podemos deducir el IVA, ¿vale? Entonces yo pues aquí buscaría mi proveedor, en este caso pues el banco BBVA, le asignaría la cuenta de gasto que yo le quiera, pues por ejemplo una de comisiones bancarias, ¿vale? No la tengo creada, no se la voy a poner y le doy a crear. Y entonces aquí me ha hecho varias cosas, ¿no? ¿Qué me ha hecho? En este caso yo tengo todas estas comisiones que ya están conciliadas, están contabilizadas y además ya me ha creado no solo este pago, no me ha contabilizado solo el pago, sino que también me ha contabilizado el gasto. En el momento que yo he creado ese ticket me ha contabilizado el gasto. Si yo lo abro, veré que tengo un gasto contabilizado por el total de la suma de los movimientos que yo he seleccionado, pero tengo esos pagos por separado para que tengan realmente un reflejo real con la cuenta de nuestro banco, ¿no? Y podamos luego hacer, si algún día hemos de hacer un punteado o una comprobación, pues sea exactamente nuestro mayor del banco, sea igual que el mayor que el extracto bancario, ¿vale? Aquí, bueno, me imagino que todo el mundo lo ha podido ver, pero tenemos un filtro de fechas, ¿no? Cuando trabajamos con muchos movimientos puede ser que nos interese pues coger un mes y trabajarlo individualmente o lo que sea, ¿vale? Luego también tenemos, pues, por ejemplo, el pago de nóminas, ¿vale? Como ves, pues, yo tengo aquí nóminas seleccionado. Al ser un pago, ya directamente me va a compras, me localiza esta nómina, yo le doy y me lo concilia, ¿vale? La nómina, nosotros los pagos, digamos, de los empleados normalmente pues tienen a lo largo del año 3 transacciones, ¿vale? Vamos a ir a la nómina para poderlo ver y que se entienda mejor. Yo en este caso tengo esta nómina, ¿vale? En esta nómina no le he dado ningún tipo de detalle más allá de lo que yo le pago, ¿vale? Pero aquí pues podríamos poner el IRPF, podríamos poner la seguridad social a cargo de la empresa, podríamos poner la seguridad social a cargo del empleado, ¿vale? Y el total de vengado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el primer pago que yo voy a hacer, lo primero que me encontraré en mi banco siempre será lo que yo le he pagado a mi empleado. Yo la transferencia que le hago es siempre por el importe de la casilla a pagar. Y como veis, cuando yo he hecho la conciliación,
me coincide porque esto es lo que yo le he pagado y este es el movimiento que yo me encontraré, ya sea de forma individual porque solo tengo un empleado o hago transferencias separadas, o ya sea por un importe total de todas las nóminas que he pagado ese mes, pero que al final la suma de todas esas nóminas es la suma de todos los importes a pagar, ¿vale? Luego, al mes vencido, es decir, al mes siguiente, la Seguridad Social me va a cobrar lo que yo tengo que pagar como Seguridad Social a cargo de la empresa, ¿vale? Pero esto es otro pago, que ahora vamos a ir a Tesorería para ver cómo lo contabilizamos. Pero como no se lo pago al empleado, lo contabilizamos de una manera diferente. Y luego, de forma trimestral, también voy a pagar los IRPFs, ¿no? Las retenciones que yo he ido haciéndole a todos mis empleados a lo largo de los 3 meses anteriores, me las van a cargar en el banco, ¿vale? Entonces, volvemos a Tesorería para entender cómo cerrar el ciclo de los pagos de nóminas, ¿vale? Como decía, ya hemos contabilizado y conciliado lo que le pago finalmente al empleado, lo que él recibe en su banco. Pero ahora me encuentro el movimiento de la Seguridad Social al mes vencido. ¿Y esto cómo lo contabilizamos? Pues en vez de crear una compra o de crear un documento, como este tipo de transacciones no son exactas o no van en el mismo mes y normalmente van a mes vencido, pues lo gestionamos todo a nivel contable. Nosotros tenemos una cuenta de la Seguridad Social en nuestra contabilidad, en la cual cada vez que contabilicemos una nómina, esa cuenta va a ir acumulando un saldo. Nosotros, por ejemplo, pues en la nómina que teníamos anteriormente, teníamos un importe de Seguridad Social a cargo de la empresa de 450 euros. Significa que le debemos a la Seguridad Social 450 euros. Imaginemos que tenemos más empleados y que ese importe llega a los 1.200. Entonces tenemos esa cuenta contable con un saldo a favor de la Seguridad Social de 1.200 euros. En el momento que nosotros pagamos pagamos a veces, normalmente ahora nos lo domicilian, ¿no? Pero nos encontramos esta transacción en el banco, lo hacemos a través de una transacción, un asiento, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a buscar pues la Seguridad Social. En este caso, pues nosotros utilizaremos la 476, organismos de la Seguridad Social acreedores, y haremos un asiento. Entonces dejaremos esta transacción contabilizada y saldaremos esa cuenta contable de la Seguridad Social, porque hasta en el momento que hemos contabilizado estos 1.200 euros que nos ha cobrado la Seguridad Social, esa cuenta contable tenía un saldo a favor de la Seguridad Social de 1.200 euros. Ahora ya los hemos pagado, por tanto esa cuenta contable estará a cero. ¿Cómo consultamos nuestro estado con la Seguridad Social en este sentido? Pues siempre a través de contabilidad, cuadro de cuentas, localizamos la cuenta de la Seguridad Social y en función del saldo pues vamos a ver si le debemos o no le debemos dinero. Como los cargos de la Seguridad Social se hacen a mes vencido, pues no lo podemos comprobar cuando pagamos las nóminas porque hasta el mes que viene no nos van a cobrar, ¿no? Entonces, pues encontrar esa cuenta saldada, hay pocos momentos en los que lo podamos tener, ¿vale? Y el IRPF que explicaba sería exactamente lo mismo. Nosotros nos encontraríamos aquí un cargo del IRPF y haríamos una transacción, haríamos un asiento, ¿vale? O sea que es lo mismo. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos una cuenta, por ejemplo, de PayPal. En este caso tengo ingreso PayPal, pero en vez de una sola transacción tengo un montón, porque tenemos una pasarela de pago con PayPal, con Stripe, con tarjetas de crédito, con lo que sea, ¿vale? Todo funciona igual y tenemos un montón de movimientos, ¿no? Y una forma muy rápida de hacerlo, un poco como lo he enseñado antes, es también hacerlo a través de un asiento, a través de contabilidad. Yo selecciono PayPal, imaginemos que tenemos un montón, en este caso solo tengo uno, pero que tenemos muchos, los seleccionaría todos y le diría transferir y buscaría pues mi cuenta de PayPal. Yo tengo una cuenta contable de PayPal y lo tiraría aquí, ¿vale? Al tirar yo estos saldos aquí, se irían quedando a cero cuando yo voy contabilizando dentro de mis facturas que las he cobrado a través de PayPal. Cuando yo creo una factura, por ejemplo, esto es muy común para todos aquellos que tenéis integraciones con e-commerce o con de alguna manera tenéis automatizada la facturación. Como sabréis, cuando automatizáis la facturación a través ya sea de la API o ya sea de una integración por una tienda online, os entran las facturas cobradas y además como seleccionáis la cuenta de tesorería, pues en ese caso seleccionáis la cuenta de PayPal, iríais acumulando un saldo en la cuenta de PayPal, ¿vale? Le habríais dicho a la contabilidad que habéis cobrado muchas facturas a través de PayPal y por tanto PayPal os debe dinero. Cuando yo hago esta transacción que acabo de hacer, este asiento, lo que va a hacer es saldarme esta factura, esta cuenta contable de PayPal a través de esta doble transacción, ¿no? Y así es como haríamos pues esta parte de la gestión de las pasarelas de pago, ¿vale?
Luego, pues, hemos enseñado, creo, a crear ya documentos, ¿no? Pero, por ejemplo, estos documentos pequeños, estos importes pequeños, los podemos crear desde aquí, como hemos visto antes, ¿no? Como un ticket o como una factura. Y así, pues, no tenemos que crearlos y luego conciliarlos, sino que directamente desde el banco nos aseguramos que todo lo que hay aquí lo vamos contabilizando y se queda donde toca, ¿vale? Y luego, pues, tenemos un ejemplo también que muchas veces nos preguntáis, que es qué pasa cuando yo cobro una factura, pero esta factura contiene una comisión, ¿vale? Entonces vamos a utilizar estos movimientos que yo tengo aquí para hacer este ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tengo un cobro de 4.200 euros. Vamos a imaginar que la factura era de 4.200, hay de 4.520, ¿vale? Entonces, por un lado, bueno, 4.500 para hacerlo más sencillo, ¿no? La factura era de 4.500, pero yo he cobrado 4.200 porque el banco me ha restado 300 euros de comisión. Vamos a ver cómo haríamos esto, ¿no? Vamos a repasar y, como decía, pues una factura de 4.500 euros. Yo esta factura pues la he cobrado a través de una remesa bancaria y esto es aplicable a cualquier tipo de descuadre, ya sean céntimos o ya sean cientos o miles de euros, ¿eh? No, o sea, vamos a ver cómo lo hacemos entero y lo entenderemos muy sencillo. Yo tengo una factura de un importe determinado, ¿vale? No importa el importe, en este caso son 4.500 euros. Este ingreso y yo me lo encuentro, pues esta factura. Y muchos nos preguntáis, ostras, que claro, aquí me han restado ya la comisión. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque si no, esta factura me va a quedar siempre pendiente. Vale, si esto nosotros lo hiciésemos a través de un asiento, es muy sencillo, porque el asiento, aquí nosotros le daríamos todos los detalles y saldaríamos la cuenta de cliente con el importe que le toca. ¿Y a qué me refiero con esto? Y no lo vamos a hacer por contabilidad, ¿vale? Porque lo recomendamos hacer de otra manera. Pero el concepto es importante entenderlo. Nuestro cliente nos ha pagado 4.500 euros, de manera que hemos de contabilizar en la cuenta de cliente los 4.500 euros. Otra cosa es que luego el banco nos haya cobrado 300 euros de comisión y me haya unificado esa transacción en este movimiento. Pero como la conciliación básicamente consiste en relacionar cobros y pagos o contabilizarlos, no consiste en triangular, aquí yo no podría seleccionar pues una factura de venta y una de compra y entonces que me lo relacione todo, no. ¿Cómo lo haríamos? Pues yo cojo los 4.200 y digo, vale, ¿esto a qué hace referencia? Pues a esta factura, ¿no? Vale, pues ya lo tengo, ¿no? ¿Qué problema tengo? Ahora, que yo me voy a la factura y la tengo 300 euros pendiente. Y aquí es donde pues muchos decimos, y ahora estos 300 euros, ¿cómo los voy a saldar yo? ¿No? Podemos hacerlo a través de la contabilidad o si no, un truquillo que tenemos para hacerlo sin tener que entrar en la parte contable es, pues yo voy a cobrarlos porque en realidad los he cobrado y me lo voy a poner cobrado por caja. ¿Vale? Porque la caja es una cuenta que no se concilia, que es una cuenta que nosotros controlamos y que puede servir para este tipo de operaciones, ¿eh? No es nada incorrecto. Yo como en realidad sí que los he cobrado, ¿vale? Estos cuatro, o sea, este cliente me los ha pagado, lo que pasa es que luego he pagado una comisión, yo voy a contabilizar este cobro a través de caja y ya dejo mi factura 100% saldada. Ahora lo que yo voy a tener que hacer, y lo tendría que hacer aunque lo haga por asiento o no, o sea, en cualquier caso lo tengo que hacer, es contabilizar este gasto de 300 euros, porque no solo lo he pagado, sino que tengo que contabilizar ese gasto, ¿no? Entonces yo me iría aquí y diría, pues, un ticket de compra y pongo un ticket porque en este caso no tendría IVA, ¿no? Voy a poner el banco y voy a decir, vale, pues oye, 300 euros. Y lo seleccionaría la cuenta de gasto. Perdonad, he seleccionado el banco y ahora a esto no me cuadraría. Tendría que seleccionar la caja, ¿vale? Para que la caja quede saldada. Yo aquí, ¿qué he hecho? Le he dicho por un lado que he cobrado en caja 300 euros, que es mentira, que en realidad no los he cobrado, pero sí que me los ha pagado el cliente. Y luego le he dicho que he pagado 300 euros, de manera que los 300 euros se matan unos con otros y me permiten tener mi factura 100% cobrada y asociada a la factura y mi gasto 100% pagado y asociado al gasto, ¿vale? Em, si aquellos que sepáis más de contabilidad o hayáis utilizado programas contables, esto a través de un asiento es muy sencillo de hacer, pero aquí la diferencia es que no solo asociamos contra cuentas de clientes, ¿vale? Sino que hemos de asociar contra documentos, ¿no? Entonces, para poder tener el documento con esta asociación de cobros y pagos que no va directamente contra cuentas de clientes o proveedores, pues hemos de hacer este truquillo, ¿vale?
Entonces, este ejemplo que hemos hecho sirve tanto para cobrar facturas por cientos de euros, o alguno me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un descuadre de pocos céntimos, ¿no? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que si son de pocos céntimos, quizás lo que podemos hacer es, en vez de contabilizar en el momento esos pocos céntimos como un gasto, nosotros hacemos lo que hemos visto a través de venta en cada ocasión, y cuando tengamos acumulado un importe susceptible a nivel de comisión de esos cobros, pues contabilizamos el importe total como gasto, y entonces lo damos como pagado y saldamos esa cuenta de caja, ¿vale? Y esto es más o menos todo lo que podemos hacer desde la conciliación, ¿vale? A medida que nosotros hemos ido haciendo todo esto, pues nos ha ido contabilizando todas las transacciones. Y una manera que nosotros podemos asegurarnos, como decía, que las cosas pues están bien hechas, es desde aquí, desde pagos y cobros, ¿no? Como veo aquí, me sale caja en conciliado, porque como decía al principio, las cajas no se concilian. Es decir, lo que exista en nuestra contabilidad en la cuenta contable de caja es lo que nosotros hemos puesto, y no hay ningún documento externo, no hay ninguna forma de contrastar si eso es correcto o no. Por eso no se concilia. En cambio, el banco sí, porque nosotros puede ser que hayamos contabilizado de más o de menos. La conciliación lo que nos permite es contrastar con esa fuente externa de información, que es el extracto bancario, si lo que hemos contabilizado en nuestro banco tiene un reflejo en nuestro extracto bancario, y por tanto nos hemos dejado o nos hemos equivocado al contabilizar de más, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos abrir y pues ver el cliente al que lo tiene asociado, el banco, los documentos y las conciliaciones, ¿vale? Luego, por último, una cosa que no he explicado porque no tenía ninguna creada, pero es importante porque muchos lo utilizáis, es muy sencillo de hacer, pero es importante entenderlo. De hecho, vamos a poner aquí ahora una explicación para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Es la conciliación contra remesas, ¿vale? Todos aquellos que hacéis remesas bancarias, pues puede ser que, imaginemos, yo aquí he hecho una remesa de 100 euros que se constituye de varias facturas. Y en vez de tener que buscar, imaginemos que son facturas de 1 euro, ¿no? Pues claro, tendría que ir a buscar 100 facturas aquí en ventas y ir haciendo de una en una, clic, 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 y es un trabajo de narices, ¿no? Al haberlo hecho con una remesa, pues es mucho más sencillo seleccionar el movimiento, ir a la pestaña de remesas y buscar la remesa, ¿vale? Entonces, si la remesa era de 100 euros, yo le doy, selecciono este movimiento, seleccionaría mi remesa de 100 euros, que me aparecería aquí al estar pendiente, y me generaría los cobros en todas las facturas que contienen esa remesa por el importe de cada una de las facturas, ¿vale? Y eso es muy sencillo y funciona así. Lo que es muy importante saber es que no podemos relacionar este movimiento contra una remesa si no coincide el importe exacto, ¿vale? ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque, claro, cuando una remesa contiene diversas facturas, si nosotros, por ejemplo, este movimiento de 100 euros lo relacionamos contra una remesa que tenemos aquí de 120 euros, claro, el sistema es imposible que sepa a qué facturas le reparte los 100 euros que le hemos seleccionado, ¿vale? Entonces, puede ser que en el futuro desarrollemos una manera de que, pues, desde el propio banco puedas decirle a qué pertenecen, y tú puedas repartir, ¿no?, esos importes en las diferentes facturas, pero ahora mismo, como no lo tenemos, no se puede hacer, y si lo hacemos es posible que nos dé algún tipo de error porque, como decía, esos 100 euros, la función automática de contabilización no va a saber a qué facturas le otorga esos 100 euros. Nos hace una regla proporcional, o estos 100 euros pueden ser solo de unas facturas determinadas, ¿no?, como puede ser un sistema así. Entonces, en el caso que nos encontremos un cobro de una remesa que es incompleto al importe total de la remesa, sí que tendríamos que hacerlo contra las propias facturas o contra los propios cobros, ¿vale? Y más o menos pues eso es todo, ¿vale? La conciliación bancaria funciona exactamente igual en una cuenta de banco como en una cuenta de pasarela de pago. Como decía, las cajas no se concilian, ¿vale? Aquí no me sale el saldo porque yo al no sincronizarlo no tengo un saldo. El saldo propiamente, no, de hecho sale cero porque yo cuando lo he importado mal, ¿no? Si no, sí que me saldría. Pero cuando lo sincronizamos, aparte de sincronizar los movimientos, sincroniza el saldo y nos aparecería correctamente. Entonces voy a pasar un poco al turno de las preguntas que habéis ido haciendo, a ver si las puedo ir respondiendo todas, ¿vale? Me preguntáis, ¿por qué no muestra saldo la caja? Bueno, en este caso yo tengo cero y aquí fuera no sabría deciros por qué no lo muestra. No estoy seguro si tuviese un saldo. Vamos a comprobarlo un segundo.
Vale, pues no lo muestran, no sabría decir muy bien por qué, pero ahora lo puedo hablar con el equipo de producto para ver si lo podemos incorporar, ¿vale? No es un gran problema. Vale, mira, una buena pregunta es, bueno, si lo desconcilio no me borra el apunte contable, ¿no? Vale, es importante también entender cómo funciona la desconciliación. Al tener pues este sistema un poco automatizado de yo te contabilizo automáticamente en una factura, etcétera, ¿no? Hemos intentado diseñar un sistema inteligente que siga la lógica, ¿vale? ¿Qué significa? Imaginemos que yo cojo esta factura y la relaciono contra este cobro y lo relaciono contra una factura. Y de repente digo, ay no, me he equivocado, ¿no? No era contra esta. Y yo le doy a desconciliar. En este caso, pues voy a buscar una y digo, pues ostras, no era esta. Le doy a desconciliar, ¿vale? Entonces, aquí sí que me va a eliminar todas las transacciones contabilizadas, no de la factura, sino del cobro. ¿Por qué? Porque como yo ese cobro lo he creado desde el banco, ¿vale? El dueño, digamos, de la contabilización de ese cobro es el banco. Si yo lo desconcilio, pues me retrae toda esa acción, ¿vale? Entonces, todo lo que yo desconcilie, a excepción de los asientos desde el banco, me va a deshacer las transacciones, ¿vale? Como si no hubiesen sucedido, porque el dueño de la transacción es el propio banco. Y de esta manera, si yo tengo errores mientras estoy trabajando desde el banco, no voy a tener que ir a otra pantalla a eliminar cosas que automáticamente me ha creado esta funcionalidad del banco, ¿vale? Otra cosa es diferente cuando yo, por ejemplo, me voy aquí, voy a poner el ejemplo que yo esto lo he conciliado contra un cobro, ¿vale? Pero como este cobro no lo he creado desde el banco, sino que ya lo tenía creado, lo que he hecho es puntear el cobro del banco con el de mi contabilidad. Cuando yo lo desconcilio no me elimina el cobro, porque el dueño de ese cobro es la factura o el propio cobro en sí que yo creé desde la propia contabilidad de Holder, ¿vale? Entonces, lo único que ahora de momento no tenemos y estamos trabajando, como muchos sabréis, en una nueva versión de contabilidad que nos permitirá incorporar esto, es cuando hacemos transacciones, como hemos visto, ya sea desde el transferir o desde seleccionando el movimiento, el más asiento, aquí sí que cuando desconciliamos este tipo de transacciones no nos eliminan los asientos, ¿vale? Es importante saberlo, sabemos que es incómodo cuando lo estamos haciendo a través de asiento irnos a contabilidad a eliminarlo y acordarnos, pero como digo, estamos preparándolo para que funcione así, también sea automático y sea más cómodo de trabajar, pero de momento pues es verdad que no es así, ¿vale? Vale, estoy mirando más preguntas. Vale, alguien, Laura, me comentas que no te aparece la varita mágica. Pues es extraño, le aparece a todo el mundo, ¿eh? No existe ninguna razón por la cual no te aparezca. Puede ser algún tipo, puede ser algún error de pues, la versión del navegador o lo que sea, pero en cualquier caso, habla con nuestro equipo de soporte a través del chat o ponnos un correo en soporte@holded.com y ellos te ayudarán, ¿vale? Si puedes directamente facilitarles un pantallazo para que podamos ver que no te aparece y te indicarán y harán las comprobaciones necesarias para que te aparezca correctamente, ¿vale? Mm. Vale. Mira, Miguel me hace una pregunta que es interesante, ¿no? Que ¿cómo sería el proceso completo del caso de una devolución de una remesa de venta? ¿Vale? Entonces volvemos aquí, como no lo hacemos solo puramente contable, también pues a veces en estos casos requiere un poco más de trabajo, pero vamos a imaginar que tenemos esta situación en la que tengo estos 800 euros contra una remesa, que yo los doy por cobrados, pero de repente hay una de las facturas que me viene de vuelta. Y pues, por ejemplo, esta de 320, imaginemos que es una factura que componía esta remesa de 800 euros, primero la cobré, pero luego me lo devolvió el cliente. Entonces, ¿cómo contabilizo esto? Vale. La manera correcta para tener el histórico de todo, ¿vale? Yo me iría a la factura. Vamos a buscar una de las facturas cobradas. Entonces, imaginemos que teníamos que esta factura la tenemos 100% cobrada a través de la remesa, ¿no? Ahí. Imaginemos que tenemos este cobro de la remesa, perdona, le edito. La factura está 100% cobrada y la he dado como cobrada desde la remesa y yo pensaba que la había cobrado porque la remesa pasó correctamente, pero de repente me encuentro en el banco un movimiento que me cancela esta factura porque me la ha devuelto el cliente, ¿no? Entonces yo tendría que venir aquí o bien eliminarlo, pero eso no es muy recomendable porque no nos deja el histórico de lo que ha pasado en esta factura, o yo vengo a la propia factura y le digo, vale, menos 900 euros, ¿vale?
lo contabilizo y ahora la factura vuelve a estar pendiente y tengo el histórico. Tengo, oye, cobré 900 euros, luego el cliente me devolvió esta remesa y entonces yo ahora desde el banco no me coinciden los importes, imaginemos que son de 900 euros, yo podría conciliarlo y ya lo dejaría la devolución conciliada. ¿Vale? Vale, me preguntáis sobre cómo conciliar el tema de las tarjetas, ¿vale? Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Nosotros podemos tener, por un lado, aquí nuestra cuenta de, vamos a crear una cuenta de tarjeta, imaginemos, voy a poner otro, ¿vale? La tarjeta también se puede conciliar, pero bueno, es un trabajo extra y no es 100% necesario, ¿vale? Entonces tenemos dos maneras de trabajar con las tarjetas. Una es eh, no conciliarlas, es decir, yo aquí no me voy a importar el extracto de la tarjeta y le voy a decir cada cosa, cada transacción a qué movimiento se refiere, ¿vale? Podemos hacerlo, podemos hacer que sí, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco más de trabajo, o podemos hacer que no. Tenemos un poco las dos maneras. Si conciliamos la tarjeta, pues vamos a tener todo más detallado y todo más cuadrado y mejor hecho, ¿no? Pero si, oye, nuestra contabilidad es sencilla y incluso a veces pues tenemos un asesor que nos lleva a la parte más legal y esto es nuestra gestión más interna, pues quizás no hace falta que hagamos ese trabajo y simplemente pues cuando nosotros nos encontremos el cargo de la tarjeta, em, imaginemos que estos 1.800 euros es el cargo de la tarjeta y hace referencia a diferentes documentos. Pues los iríamos relacionando de uno en uno, ¿no? Clicándolos de uno en uno. ¿Qué pasa si, claro, no sabemos a qué hace referencia esto, ¿no? O sea, me dicen 1.800 euros y esto es la suma de muchos movimientos que no he contabilizado porque no he tenido los tickets o no me han llegado o no sé a qué hace referencia. Entonces sí que es recomendable por separado cargar en la tarjeta todos los movimientos y hacer toda la conciliación. Y entonces cuando yo vuelvo al banco y me encuentro estos 1.800 euros del cargo de la tarjeta, es como lo que hemos visto antes de la transacción, ¿no? Yo pues haría un asiento, o bien desde aquí o bien desde el transferir y me pasaría este saldo a la tarjeta. ¿Por qué? Porque yo en la tarjeta, cuando he ido contabilizando desde la cuenta de tesorería de tarjeta todas las transacciones, me ha ido generando un saldo. En el momento que esto me lo cargan en mi banco, significa que yo ya he pagado a la tarjeta, pues me saldaría esa cuenta de tarjeta en mi contabilidad. ¿Vale? Vale, las conciliación, me dice, operaciones entre nuestros bancos. Es lo mismo que hemos visto al principio sobre el ingreso de caja, ¿no? Si esto es una transacción entre bancos, imaginemos, yo la selecciono, le doy a transferir, busco la otra cuenta del banco y hago un asiento, ¿vale? Y entonces desde el otro banco, como yo ya tendría contabilizada la transacción, lo que haría es puntear. En el otro banco me volvería a encontrar este movimiento, pero a la inversa, y entonces yo me buscaría aquí en pagos este movimiento saliente que tengo en el otro banco y lo puntearía, ¿vale? Lo he contabilizado desde uno de los dos y en el otro lo que hago es puntearlo. Mm, Vale, el tema de los gastos, me preguntáis, ¿qué pasa cuando quiero incluirle al cliente los gastos de devolución? Vale. Entonces, como muchos sabréis, nosotros en Holded de momento no tenemos la posibilidad de asociar suplidos en una factura de venta, ¿vale? Significa que todo aquello que incluyamos en la factura forma parte de nuestra venta, ¿vale? Ahora en la actualización que hacemos de contabilidad, por un tema fiscal, nos va a permitir tener estos suplidos y podremos agregar ahí esos gastos de devolución y volver a enviar esa factura o enviar simplemente un documento con suplidos que no es una factura, simplemente es un documento de cobro, ¿vale? Ahora, como no tenemos esta posibilidad de los suplidos, hay dos maneras de hacerlo, que sería editando la propia factura y añadiendo esos gastos de devolución, porque se los queremos cobrar a nuestro cliente, emitiendo una nueva factura para cobrarle esos gastos de devolución. Obviamente le estaríamos cobrando el IVA encima de ese importe que le estamos cobrando, porque no vamos a ser nosotros el que tengamos que soportar ese IVA, ¿vale? O si no, pues otra manera es hoy hacerlo fuera de Holded, como si nos pide algún tipo de justificante, pues un documento externo, ¿vale? Vale, aquí pues Pedro me comentaba sobre que tiene unas cuentas, o sea, cuando yo hablaba de que no tenemos suplidos es en el momento de emitir la factura, ¿vale? Obviamente en contabilidad, como es flexible, podemos hacer asientos, ahí podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Desde contabilidad,
la flexibilidad es absoluta, ¿vale? Porque, oye, la propia tecnología y el diseño del programa nos permite que ahí no hay limitaciones, ¿no? Es nuestra capacidad de generar asientos utilizando cuentas. En la parte de facturación sí que pues a veces se vuelve un poco más complicado porque, bueno, porque hay que hacer más desarrollos para que todo luego tenga un sentido, se carga las cuentas que toca, etcétera, ¿vale? Por eso de momento en contabilidad podemos hacerlo todo. En las facturas no tenemos la posibilidad de incluir esos suplidos, pero que en menos de un mes ya está online para que podamos cargar suplidos para este tipo de casos y para otros, ¿vale? Y nada, y agradeceros vuestra presencia en el webinar. Cualquier duda que os quede sobre la conciliación bancaria, además si algunos habéis llegado tarde podréis, colgaremos este webinar en nuestra página para que podáis volverlo a ver en cualquier momento y además también tenéis nuestro chat para que nuestro equipo de soporte os ayude, tenéis la Academy, tenéis bueno todos los recursos que vamos haciendo. Agradeceros vuestra confianza, recordaros, como decía, que estamos a punto de lanzar una actualización sobre la parte de contabilidad muy chula que incluirá muchas más posibilidades y nos permitirá pues ser también mucho más potentes en el aspecto contable sin dejar de ser pues lo potentes que somos en la parte de facturación y que lo tenemos ya a puntito de lanzar, ¿vale? Gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar.